Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Rowena. Mi corazón se desborda de alegría de poder estar aquí una vez más, teniendo la oportunidad de comunicarme con ustedes. Las energías están alteradas, bien alteradas. Algunos confían en que sus percepciones son correctas, otros saben exactamente en quién confiar. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? En este juego no hay ganadores, lo que hay es exactamente la falta de mirar todo profundamente, es la falta de querer mirar todo con los ojos del corazón. Muchos se les ha enseñado de la manera equivocada, con el fin de confundir sus mentes. Algunos logran deshacerse de estas creencias, pueden mirar al horizonte sin miedo, pueden desnudarse de esta armadura que se les ha puesto. Otros tienen miedo, mucho miedo. Es como si cualquier otro camino que no fuera el que existe fuera un sacrilegio, fuera algo no iluminado, porque siempre ha aprendido a mirar el camino que sigue como perfecto. Nunca se detuvo a preguntarse si ese era realmente el camino perfecto, el camino de la luz. Muchos se dejan llevar, muchos se dejan engañar. Algunos buscan efectivamente el contacto con el ser superior, muchos para estar seguros de que lo que piensan es verdad, otros para tener una guía. Aquellos que solo buscan confirmar lo que sienten a menudo se decepcionan y luego comienzan a pensar que no lo están haciendo bien, porque no es lo que creen, no es lo que se les ha enseñado. Así que no estás en el camino del yo superior. En este caso, el ego sigue mandando, la mente sigue mandando, porque mirar la verdad y admitir que has cometido tanto error no es fácil. Así que es más fácil para el ego decir, no, tienes razón, ese no es el ser superior hablando, mantén tus ideas. Y muchos permanecen así, porque no aceptan que puedan haber estado tan equivocados. Y así camina el mundo. Aquellos que se miran a sí mismos y ven solo la verdad, porque el corazón es inmenso, el corazón está iluminado. Otros no miran sus corazones, pero piensan que están iluminados, piensan que van por el camino correcto. En este momento, muchas batallas están teniendo lugar en su planeta para eliminar el resto de la energía negativa que todavía plaga la superficie del planeta. Todos estamos trabajando juntos y podemos decir que cada día, este lanzamiento se vuelve más cercano y más fácil. Pero muchos siguen ahí, siguen dejándose llevar por esta masa, por esta corriente engañosa y falsa que llenó sus corazones de una luz que no es brillante. ¿Qué es una luz no brillante? No es luz. Pero piensan que están en el camino correcto, porque no miran nada con sus corazones, no admiten bajo ninguna circunstancia que han cometido un error, han cometido un error. Así que seguirán esa lección hasta los últimos días, nunca admitirán el error y seguirán diciendo que el resto está mal, que solo tu opinión es que es la verdadera. Hemos sido bastante repetitivos y enfáticos, busquen la luz interior, busquen sus corazones, busquen el ser superior. Ahora es necesario que todos acepten ver lo que tiene que ver, que cada uno acepte incluso que ha errado en su entendimiento, en su elección. No es vergüenza, la vergüenza es darse cuenta del error y permanecer en él. La vergüenza es mirarte, ver que cometiste un error e insistir en ese camino, solo porque no quieres admitir que cometiste un error. Se están haciendo elecciones, porque cada uno que no se deja mirar al corazón, elige el otro lado, no elige la verdad, no elige el camino correcto, elige el camino opuesto. Dado que no hay varias rutas, solo hay dos rutas. O miras dentro de tu corazón y aceptas aprender lo que es la verdad, el camino que necesitas seguir para evolucionar, o te involucras por tu ego, por tus propias creencias y opiniones, y te quedas en el otro camino. Yo te diría que son caminos opuestos. Uno va hacia la ascensión, el otro se mueve hacia la permanencia en la tercera dimensión, no hay término medio, no hay camino. Así que vuelvo a preguntar, ¿quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Aquellos que buscan la evolución buscan la verdad y la encuentran, por dolorosa, fea que sea,
por insoportable que sea. Y acepta esa verdad y aprende la verdad. Y poco a poco, esta verdad se convierte en su propia verdad, y luego este ser acelera aún más su viaje hacia la ascensión, de lo contrario, también acelera el viaje, pero para la permanencia en la tercera dimensión. Hemos estado diciendo aquí durante varios días, busca el yo superior. Muchos no escuchan, se encogen de hombros, conozco mi elección y es correcta. Muy bien, sigue dejando que tu ego hable, sigue dejando que tu mente tome las decisiones de tu vida. Al frente, cuando veas que has cometido un error, el camino será bastante largo para que vuelvas a la pista. Así que piense, ¿cuál es el punto de tratar de ponerse en contacto? No tengas miedo, si ves que estás equivocado, ¿qué pasa? Esto no será promocionado, no se mostrará a nadie, solo será entre nosotros y usted. Por supuesto, muchos exponen sus opiniones enfáticamente en muchos lugares, y cambiar esta opinión para ellos es un signo de debilidad, no de inteligencia, no de evolución. Así que la decisión queda en tus manos, ¿quieres evolucionar o quieres permanecer en el engaño? Esa es la gran pregunta. Como siempre nos encanta dar regalos, así que te dejaré un regalo. Siempre que puedan, tengan una rosa rosa en sus hogares. Deja esto se levantó para mí, Rowena. No hay oración, solo deténme la rosa con amor y corazón. Y cada vez que tengas una pregunta, cada vez que quieras ver la verdad, tómame entre tus manos y pregúntame, ¿estoy viendo la verdad o no? Muéstrame la verdad. Y te responderé y te mostraré. Nuestro papel es exactamente difundir la verdad, en todos los sentidos. Nunca engañen, nunca manipulen, por lo que les pedimos que cada uno de ustedes tome su propia actitud y sepa cómo discernir el bien del mal. Lo que muchos hoy piensan que es correcto, es lo peligroso, es lo malo para el planeta y para ti. Entonces pídeme que vea la verdad y te lo mostraré. Ahora se necesita, en primer lugar, que aceptes ver la verdad, porque si no lo haces, te mostraré la verdad y continuarás insistiendo en que era cosa de tu mente y que no cambiarás de opinión. Es la decisión de todos, es la forma de pensar de todos. Así que sepan aprender y distinguir la verdad, la ilusión, la verdad, el engaño. Espero, mis hermanos, que hayan entendido mi mensaje y puedan disfrutar del regalo que me queda. Los amamos a todos, con errores y sin errores, y lo que queremos es que todos vean la verdad. Porque aquellos que abren sus corazones para ver la verdad no se equivocan, no cometen errores y todos vibran en una sola egrégora de paz y amor. Así que vamos a construir esta gran egrégora, vamos a llenar el planeta de amor y verdad. Espero que estén de acuerdo y podamos hacer un gran trabajo juntos. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.